Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. Principios espirituales que encontramos en la vida de Job. Amén. Y vamos a ver 5 puntos importantes. Primer punto: Job brindó cobertura espiritual a sus hijos. Ese es el primer punto que vamos a tratar hoy. El segundo punto: Job adoró a Dios en los tiempos difíciles. El tercer punto que vamos a tratar es: Dios tiene una apreciación hermosa de la vida de Job. El cuarto punto: muchas de las crisis que pasamos son ataques del diablo para que nos alejemos de Dios. Y el último punto es: Job mantiene su integridad cuando cualquier otro hubiese tirado la toalla. Amén. Vamos a ver el primer punto. Job capítulo 1 versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, era una fiesta el convite, ¿no? Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Una de las cosas más importantes para la vida de Job, una de las cosas que él nunca dejó de hacer, una de las cosas que lo hacía todos los días, dice la palabra del Señor, es darle la cobertura espiritual a sus hijos. Amén. ¿Cuántos padres y cuántas madres hay aquí en esta noche? A ver, levántame la mano. Yo quiero verlos. A ver. Padres y madres. Amén. Qué lindo. Gloria a Dios. ¿Cuántos padres y madres hay aquí que son como Job? No levante la mano. Solo contéstese usted mismo. Ahí no levante la mano. Solo piense. Una de las cosas más importantes para Job era brindarle cobertura espiritual a sus hijos. ¿Y en qué consistía esa cobertura espiritual? Dice que se levantaba muy temprano y ofrecía holocaustos, ofrecía sacrificios a Dios, porque decía: quizás mis hijos han pecado, yo necesito cubrirlos en oración, yo necesito cubrirlos de esta manera. Y fíjese que Job no era un hombre judío. El libro de Job es uno de los libros más misioneros que hay en el Antiguo Testamento. Sí, no era judío. Era un hombre del Medio Oriente, pero no era judío. No tenía ese conocimiento como lo tenían los judíos. Pero dice la Biblia que Job amaba a Dios. Amén. Aun cuando no era judío, amaba a Dios. Y ofrecía sacrificios por sus hijos. El hombre y la mujer que ama a Dios y que tiene hijos, una de sus principales responsabilidades es darle cobertura espiritual. ¿Y en qué consiste esa cobertura espiritual? Consiste en orar por sus hijos. Consiste en leer la Biblia y enseñársela a sus hijos. No es suficiente con traerlo al hijo el domingo a la iglesia y presentarlo. Orar por él allí en la iglesia un domingo, eso no es suficiente. Eso es una de las cosas que se debe hacer. Pero es una gran responsabilidad del padre y la madre orar por sus hijos. Amén. De lo contrario, no van a haber frutos, no van a haber resultados, no van a haber cambios. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque yo no tuve mi padre solo hasta los 11 años. Mi padre murió. Pero gracias a Dios que mi madre era cristiana. Y en la edad difícil, porque hay una edad difícil, algunos
Psicólogos le llaman la edad del burro, ¿no es cierto? La edad de la adolescencia, la edad del burro. Y yo creo que está bien puesto ese nombre porque uno se vuelve tan necio, tan desobediente. En esa edad, hermanos, hay muchos padres que llegan a los colegios a hablar con los rectores y les dicen: no sé qué hacer con mi hijo, ya no lo puedo cambiar. Pero es que usted ni nadie lo va a cambiar. El único que lo puede cambiar es Dios. Amén. Cuando mi mamá no sabía qué hacer conmigo, no tenía un esposo a su lado que le ayude a cuidarme, estaba sola prácticamente. ¿Qué tuvo que hacer para que cambie en esa etapa difícil? Que si yo no me volvía a Dios en la adolescencia, ¿qué hubiera sido de mi vida? Pero ¿qué tuvo que hacer? Doblar sus esfuerzos en buscar a Dios. Amén. Eso da resultado. La cobertura espiritual que un padre debe darle a sus hijos. La vida de Job es un ejemplo de líder espiritual. Es un ejemplo como padre y como un líder espiritual consagrado que dio la importancia de vida a la oración por todos los que estaban a su cuidado. Yo le hago una pregunta. ¿Tiene usted un devocional con sus hijos por lo menos una vez a la semana? Le explico lo que es un devocional para algunos nuevos. Un tiempo que usted lo separa para orar, para leer un pasaje bíblico, para pedir la bendición de Dios por cada uno de sus pequeños o de sus adultos. Los hijos de Job ya eran adultos. Ya no estaban a su cargo. Sin embargo, Job seguía orando por ellos. ¿Tiene usted un devocional con sus hijos por lo menos una vez a la semana? No espere que sea demasiado tarde. Satanás quiere quitarle sus hijos. Sí, Satanás se los quiere quitar porque los quiere destruir. Pero nosotros, como personas que conocemos de Dios, debemos darle la debida importancia a la cobertura espiritual que debe darle un padre y una madre a sus hijos. Amén. Los hijos necesitan esa cobertura espiritual. Mire, hermano, hay muchos padres que se esfuerzan por darle la educación a sus hijos. Y eso es excelente. Los ponen en los mejores colegios. Colegio americano, colegio San José La Salle. Pagan altas sumas de dinero. Pero esa no es la mejor herencia que le dejan. Puede ser un abogado, puede ser el mejor ingeniero, pero si no tiene a Cristo, su vida es vacía. Y quién sabe a dónde va a parar. La mejor herencia es que usted le dé cobertura espiritual. Segundo principio que aprendemos en la vida de Job. Job adoró a Dios en los tiempos difíciles. Por favor, abra sus Biblias en el libro de Job, capítulo 1, versículo 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Primera pérdida de Job. ¿Cuál fue la primera pérdida de Job? Perdió los criados. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuál fue la segunda pérdida de Job? Las ovejas, y perdió a los pastores. Sigamos. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuál fue la tercera cosa que perdió Job? Los camellos y los criados. Y por último, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo
y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuál fue la cuarta pérdida que tuvo Job? Sus hijos. Job era un hombre muy rico. Job tenía mucho dinero, muchos bienes, y Job tenía 7 hijos y 3 hijas que los amaba. Él era como ningún otro padre, tan cuidadoso de sus hijos. Pero un día Satanás le dijo a Dios: ¿tú crees que este te quiere? ¿Tú crees que este te ama? Y Dios le dijo: no hay hombre tan temeroso como Job. ¿Sabes lo que le dijo Satanás? ¿Sabes por qué te ama este? Por todo lo que tú le das. Quítale todo lo que tienes, a ver si te sigue amando. Esas fueron las palabras de Satanás. Dios le dio permiso para que toque la vida de Job. Job fue probado. El amor de Job fue probado. Y entonces Satanás vino con toda su furia y vino contra sus bienes, vino contra sus hijos, vino contra sus hijas, vino contra todo lo que Job tenía. Job, yo les hago una pregunta: ¿Job sabía lo que estaba pasando? ¿Job sabía que Satanás lo estaba acusando contra Dios? No lo sabía. ¿Cómo creen que Job se sintió cuando le pasó todo esto? ¿Qué hubiese hecho usted si hubiese estado en el lugar de Job? Triste, con sufrimiento. ¿Qué hizo Job? Capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué más hizo? Adoró. ¿Cómo me llama la atención la actitud de Job? En medio de tremenda prueba, en medio de tremenda situación tan difícil, Job adoró. Y mire lo que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué ejemplo el de la vida de este hombre. Cuando las cosas se ponen difíciles en nuestras vidas, ¿qué hacemos? Job no se quejó. Job no pronunció palabras contra Dios. Job fue un hombre sabio, hermanos. Pudo ver y darse cuenta que fue Dios el que le dio todas las cosas. Y si Dios se la quiso quitar, bien. Pero en medio de todo eso, él iba a adorar a Dios. La frase rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra significa que Job sí se afligió. Job sí sufrió. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sufrido? Hemos sufrido en algún momento como Job. Job sí sufrió, pero no renegó, no le echó la culpa a Dios a pesar de que perdió todo de un momento al otro. En medio de todo eso adoró. Quiero que entendamos algo. El verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, hermanos amados, se lo conoce cuando pasa por una prueba y aún así reconoce que Dios está con él. No se lo conoce cuando todo está bien. No se lo conoce cuando todo es fiesta. Se lo conoce cuando hay una aflicción. Y a pesar de esa aflicción dice: hermano, me duele lo que está pasando, pero yo sé que Dios está conmigo y que Dios me va a levantar y que Dios me va a sacar de esta aflicción. El verdadero hombre, la verdadera mujer de Dios tiene fe. Como cantaban hace un momento, mujer de fe, hombre de fe. Tiene fe.
y no ve solo, no mira solo la circunstancia adversa, no mira lo que está en el momento, mira lo que Dios va a hacer en el futuro. Y así lo hizo Job cuando dijo lo que dijo. El verdadero hijo de Dios sabe que va a esperar en él y que no será avergonzado. Amén. Y que no será derrotado, porque Dios jamás lo abandona. El libro de Isaías dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Sabe lo que son las aguas? ¿A qué se refiere cuando dice las aguas? Se refiere a las pruebas, hermanos. Se refiere a las pruebas. Jóvenes, se refiere a las pruebas que aún cuando somos jóvenes pasamos. No solo cuando somos adultos, cuando somos jóvenes también. ¿Sí o no? Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por una prueba, Dios estará contigo. Amén. Dígalo: Dios, tú estás conmigo en todo momento. Cuando pase por las aguas, tú estarás conmigo. ¿Y sabe qué más dice? Y si por los ríos, no te anegarán, no te vas a ahogar. Si estás pasando por una prueba, no te desesperes, que no te vas a ahogar. Porque así no sepas nadar, Dios te va a sacar adelante. Amén. No te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Imagínese usted a Daniel cuando lo mandaron a ese lugar, ¿no? Imagínese cuando estuvo Daniel en el foso de los leones. Daniel allí y los leones hambrientos a su lado y no se lo comieron. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. No te quemarás. No vas a ser destruido, no vas a ser acabado. Eso es lo que el diablo quiere, pero Dios te va a levantar. Ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Mire qué más dice este versículo: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. No temas, porque yo estoy contigo. Qué bonito este versículo. ¿A cuánto les gusta esta palabra? Me encanta, hermanos, leer esas promesas de Dios para nosotros. Que aunque el diablo, dice la palabra del Señor, que aunque el diablo venga como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria sobre él. Amén. Tercer punto: Dios tiene una apreciación hermosa de la vida de Job. Job capítulo 2 versículo 3. Veamos lo que dice. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Mire cómo le dice: siervo. ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? Porque no le dice, ¿no has considerado al siervo Job? No le dice así. Le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Qué lindo, ¿no? Ay, cómo anhelo que Dios diga: mi sierva Jessica, porque yo soy del Señor, usted es del Señor. Que diga eso, que el Señor esté seguro, que pueda decir con convicción: mi siervo. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Mira el concepto que Dios tiene de Job. Primero, no hay otro como él en la tierra. ¿Podrá decir eso Dios de nosotros? Segunda cosa, varón perfecto y recto. ¿Podrá decir eso de nosotros? Varones, ¿podrá decir de ustedes varón perfecto y recto? ¿Podrá decir de nosotras mujeres perfectas y rectas? Que vivimos en rectitud y en obediencia a la palabra de Dios. La rectitud le agrada al Señor. ¿Qué más? Le dice: temeroso de Dios y apartado del mal. Que ve el mal y se aparta. No es que ve la tentación y la busca, no, sino que ve la tentación y se aleja. Le obedece a Dios, se aparta del mal. Dios estaba viendo eso de Job. Mire cómo Dios ve esas cualidades en nosotros. Dios ve eso, hermanos. Y la última cosa que dice:
que retiene su integridad aún en medio de las aflicciones que le vinieron sin causa. Retiene su integridad. Hay mucha gente, y escúchenme los nuevos, por favor. Cuando vienen al Señor, los primeros días, todo está tan lindo, y vienen y cantan y alaban y se gozan y todo está bien. Pero cuando vienen las pruebas son los problemas, los tiempos difíciles, se ponen a pensar, ¿será que Dios no está conmigo? Y se empiezan a enfriar. ¿Qué significa esto? O sea, se empiezan a alejar, dejan de asistir a la iglesia, dejan de asistir a los cultos, porque piensan que ya Dios no está con ellos. Satanás le mete mentiras en la cabeza. Pero mire qué pasó con Job. Job perdió todo. ¿Y qué pasó con él? Aun cuando todo le fue mal, Job seguía adorando al Señor. Porque nuestro amor a Dios debe ser en los tiempos buenos y también en los tiempos malos. ¿O solo vamos a pasar tiempos buenos con Dios? ¿No? Tenemos que pasar los tiempos buenos y los tiempos malos. Dijo el apóstol Pablo, en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. ¿Sabe lo que le muestra esto a Dios? Le muestra que no somos interesados, que no estamos detrás de Él solo por lo que nos puede dar. Ah, Señor, yo doy mi ofrenda y mi diezmo porque tú me das el doble. Eso es un interés. Uno da su ofrenda y su diezmo porque ama a Dios. Ah, Señor, yo voy a la iglesia para que tú me bendigas. Y si no le bendice, no va a la iglesia. Dios ha prometido bendecirnos, pero no debemos ser interesados, hermanos. Yo quisiera que aquí aprendamos bien este principio. Nosotros debemos amar a Dios incondicionalmente, porque Él nos ama sin condiciones. Y no va a ser todo color de rosa. Va a haber tiempos difíciles, van a haber tiempos de aflicción. Y si solo estamos por las cosas bonitas, cuando viene lo duro, nos vamos a apartar. Y Dios no quiere eso para nosotros. Cuarto, muchas de las crisis que pasamos son ataques del diablo para que nos alejemos de Dios. ¿Sí sabe quién es el diablo? Satanás, ¿no es cierto? El ser, escúcheme, es el ser que constantemente está acusándonos delante de Dios. Es el ser que constantemente nos manda pensamientos a la cabeza, pensamientos malos. Le lanza y uno dice, ay Dios mío, ¿qué estoy pensando? Son los dardos del enemigo. Y le dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Eso le dice, para que usted se enfríe y no escuche la palabra de Dios. ¿Y sabe qué más le dice? Oye, mira que tu esposa está gordita. ¿No le ve las arrugas ya? ¿Sabe qué también le dice? Oye, mira que a tu esposo le ha crecido la barriga, ¿no? Como está un poquito como barrigoncito. ¿No es cierto? Ahí le manda esos dardos para que usted empiece a hacerle caso y mire a otra persona. Job capítulo 2 versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Hasta aquí Job había sido probado con todo lo que tenía, pero todavía no había sido probado en su cuerpo. Y Satanás, como quería que Job maldiga a Dios, que Job se olvide de Dios, que Job se aleje de Dios, va donde Dios y le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, le dice, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Este diablo sí que es malo. ¿Qué cosas le dirá de nosotros a Dios para acusarnos?
Y Dios, que nos ama tanto, que nos defiende, que nos ayuda. Hermanos, cuidémonos de no darle razón a Satanás de acusarnos contra Dios. Miren lo que le dice: piel por piel. Si ataca su cuerpo, a ver si no te maldice en tu misma presencia. ¿Qué le dirá de mí a Dios? Sí, a Dios. ¿Qué le dirá de usted a Dios? ¿Qué le dirá, hermanos? Y nosotros debemos de darle en la boca a Satanás, porque todo lo que él dice, nada de eso debe cumplirse en nuestras vidas. Porque aunque él se pare de cabeza, nosotros le vamos a ser fiel a Dios. Amén. Esa debe ser una premisa en nuestras vidas. Esa debe ser una decisión firme. Venga lo que venga, no le voy a ser infiel al Señor. Así venga un amiguito a brindarme, ay, una cervecita. Nada, ¿qué cervecita? Ese no es un amiguito, ese es un instrumento de Satanás para acusarnos después delante de Dios. Versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¡Qué dolor, hermanos! Job no solo perdió sus bienes, no solo perdió su dinero, no solo perdió su casa, no solo perdió sus hijos, sino todavía más, se enferma. Esa sarna, escúchenme bien, hermanos, esa sarna infectó todo su cuerpo, todo, desde la planta de su pie hasta la coronilla de la cabeza. Todo era infectado de una sarna, pero no cualquier sarna, una sarna maligna. Emanaba pus y sangre, esas llagas que tenía en su cuerpo. Esta sarna le producía una picazón muy fuerte que no podía dejar de rascarse, pero al rascarse se destrozaba la piel. Y Job permanecía sentado en medio de cenizas como símbolo de aflicción, hermanos. ¡Qué dolor! Yo creo que ninguno de nosotros hemos sido probados todavía como Job. Esta enfermedad fue producida por Satanás, porque Dios quiere probar nuestra fe y nuestro amor. Amén. Esta enfermedad fue producida por Satanás, quien acusaba a Job, diciendo que si enfermaba, blasfemaría. Así es Satanás. Tienta a la gente para hacerle caer, para después hacerlo quedar mal con el Señor. Las pruebas no son para toda la vida, son temporales. Amén. Pasará, hermano, pasará. No durará para siempre. Y luego de que pase la prueba, Dios nos va a bendecir grandemente. Amén. Y último punto, punto número 5. Job mantuvo su integridad cuando cualquier otro hubiese tirado la toalla. Hermanos, el dolor de Job era tan grande que su esposa, su mujer, su amada, le dijo que se olvide de Dios y que se muera. ¡Qué mujer!, ¿verdad? Job capítulo 2, versículo 9. ¿Cuántos quieren tener una mujer así? Nadie, ¿verdad? Entonces dígale: gracias, Señor, por la mujer que tengo. Porque si es cristiana, nunca le va a dar un consejo de que se aleje de Dios. Más bien le va a animar para que siga adelante con Cristo. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y en otra versión dice así, escuche. Entonces su esposa le dijo: ¿todavía perseveras en tu fe? Miren lo que quería el diablo, que se aleje de Dios. Maldice a Dios y muérete, le dice.
La esposa de Job no se murió. Se mueren sus hijos y no se muere la esposa. ¿Por qué no se murió? La esposa le fue conservada para que lo tentara, para darle problemas. Porque Satanás todavía trata de quitarle los hombres y las mujeres a Dios, como lo hizo con Job, sugiriendo fuertes pensamientos de tentación, como lo hizo a través de la mujer de Job. ¿Sí me hago entender, hermanos? La mujer de Job le sugirió, como lo hizo la serpiente. ¿Se acuerdan cuando le sugirió a Eva? Así la mujer de Job le dice: maldice a Dios y muérete. Ya no perseveres en tu fe y muérete. Como que le estaba diciendo: ¿sabes qué? Maldice a Dios y mátate, termina con tu vida, porque así estás. ¿Ya qué es lo que te falta? Has perdido todo y todavía estás enfermo y todavía estás alabando a tu Dios. Seguramente Job hubiera querido en esos momentos tener una mujer que le dé ánimo, que le pase un vaso de agua, que le dé de comer en la boca. Que ¿cómo iba a comer ese pobre hombre con esas llagas y todo eso? Seguramente quería una mujer que le rasque, ¿no es cierto? Que le ayude a rascar la espalda. Él tenía que coger un tiesto para rascarse. Que lo bañe. Qué pena, perdió todo, hasta una mujer tan mala que tuvo, ¿no es cierto? Pero resulta que todo lo que Job hubiese anhelado fue todo lo contrario, hermanos. Mire, esta mujer, en lugar de ser una ayuda idónea, fue un instrumento del diablo para que Job reniegue y maldiga a Dios. En lugar de ser un alivio, trajo mayor sufrimiento. Muchas veces es la mujer o el marido o un jefe o un compañero de trabajo o un amigo o un hermano, o puede ser un líder. Puede ser un líder, que no te sorprenda que sea un líder el que te trate así. Que en lugar de darte ánimo, es usado por Satanás para tentar tu vida, para que le desobedezcas al Señor. Ahora, lo que tenemos que aprender aquí es cómo reaccionó Job. Está bien, los otros se dejan tentar por Satanás, son usados por Satanás. Va a haber gente usada por Satanás, puede ser aún miembros de nuestra familia. Pero ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Aprendamos de Job, hermanos. Veamos cómo reaccionó Job. Job capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Hace una pregunta. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Qué sabiduría en Job al decir esto, verdad? ¿Recibiremos solo el bien y el mal no lo recibiremos? Esta es una enseñanza para la mujer de Job. Esta es una enseñanza muy linda. Con esto, Job le está diciendo: yo me mantengo firme, venga lo que venga y pase lo que pase, porque yo amo a Dios no por lo que me puede dar, sino que lo amo por lo que Él es. Amén. Amamos a Dios por lo que Él es, no por lo que nos puede dar. En cualquier momento puede venir una situación difícil. No estamos libres de las pruebas. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Pensemos un poquito. ¿Será que Dios trató de una manera cruel a Job? Piensen todo lo que le pasó. ¿Será que Dios trató de una manera cruel a Job? No. Dios no trata de quebrantar la fe de sus hijos. Cuando viene una prueba, no es que Dios quiere quebrantar tu fe. Dios quiere quebrantar tu corazón, pero no tu fe. Amén. Pero hermanos, una fe, escúcheme lo que le voy a decir, una fe que no sobrevive a la prueba es una fe inadecuada.
no es una fe verdadera. Por eso son las pruebas. Porque en la prueba se demuestra quién es verdadero cristiano. Job pasó la prueba y salió brillando como el oro. Job no se alejó de Dios. Job no maldijo a Dios. Job no pecó en medio de todo lo que le pasó. Job superó este problema y Dios lo sacó adelante. Amén. Para darnos en este tiempo ejemplo, un ejemplo de cómo debemos de vivir. Amado hermano, cuando pases por una prueba, cuando pases por un tiempo difícil, no te alejes de Dios. No te alejes de Dios. Es cuando más debes de buscarlo. Porque cuando pasas por una prueba, aunque no lo ves, Dios está más cerca de ti. Amén. Y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.